En este vídeo vamos a ver la construcción completa, paso a paso, de una incubadora casera. Una incubadora que nos servirá como experiencia dada su pequeña capacidad, su reducido tamaño, pero que todo esto lo podemos aplicar en las mismas condiciones si queremos hacer una incubadora de mayor capacidad. Este que estáis viendo será el termostato que utilizaremos para su construcción. Y no solo la construiremos, diremos todo lo relacionado a la conexión, al ajuste, sino que también haremos dos pruebas para ver si funciona. Una con huevo de gallina y otra con huevos de codorniz. Y lo explicaremos todo paso a paso. Tenéis esta imagen de este termostato que va a ser el que va a centrar nuestra atención durante un par de semanas. Este pequeño termostato vamos a ver cómo se conecta. Después vamos a ver cómo se ajusta y cómo funciona. Y después más adelante será el que precisamente, casi con toda seguridad, utilicemos para nuestra siguiente incubadora, para nuestro siguiente proyecto. Como podéis ver, esta es la sonda que utiliza, con esa cabeza metálica, y ese es su conector, no tiene mayor historia. Como veis, encaja solo de una forma y repito, esa es la conexión que tiene para la sonda. Aquí tiene esta ficha de empalme de 4 tomas, donde podemos ver que las dos de la derecha son para los 12 voltios a los que va alimentado el circuito, positivo, y el del extremo derecho negativo. Y después tiene dos tomas, K0 y K1, que son la salida del relé. El relé concretamente es esta parte que veis aquí, oscura, y que incluso en la parte de arriba, en la parte superior, tiene serigrafiado lo que son sus características. Debemos de mirarla siempre para saber la tensión a la que se puede alimentar, por supuesto también saber lo que es capaz de aguantar, que es algo que es lo que más nos conviene, y por supuesto no solo viene, como veis, en la hoja de instrucciones, sino también muchas veces viene serigrafiado sobre el mismo dispositivo. Si vemos desde aquí, desde esta toma, pues tiene el display, donde aparecerán evidentemente los dígitos que nos hace falta controlar, y por supuesto esos 3 botones pulsadores, donde uno es set, donde accederemos a los diferentes ajustes, y los otros dos simplemente para acceder a lo que es aumentar o bajar los ajustes que queramos realizar al equipo, no al conjunto. Ya digo que es un relé bastante pequeño, pero no te dejes engañar por eso, porque nos puede sacar de más de un apuro. Por eso, en el vídeo de hoy primero vamos a ver cómo se conecta, y ya después, más adelante, veremos a ver el ajuste y su funcionamiento. Y por supuesto, como decimos, su alimentación es a 12 voltios y por lo tanto tenemos preparado por aquí este adaptador. Podemos utilizar otro tipo de adaptadores, sobre todo de juguetes, que los hay y muchos, que tengan 12 voltios o por lo menos un voltaje que se aproxime. Y repito, hay que mirar muy bien en la serigrafía en el propio aparato, donde nos viene con todo lujo de detalles pues las características del dispositivo. Como veis, salida 12 voltios y nada más y nada menos que, así con lo pequeño que veis, 2 amperios de intensidad. Este será el adaptador que utilizaremos para meterle al circuito, a lo que es nuestro termostato, los 12 voltios que necesita para su funcionamiento. Y aquí tenemos esta tabla a modo de banco de pruebas en la cual estamos realizando las pruebas a los diferentes termostatos, con un ventilador, un portalámparas para poner una bombilla que nos sirve para ver cuándo conecta y desconecta, más que por la temperatura, por la luz, y por supuesto el cableado que queda ahí desde que probáramos y hacíamos primero eso con nuestro termostato STC1000. Lo montamos aquí mismo y aquí explicamos todo su funcionamiento y todo lo que necesitábamos saber de ese termostato para ponerlo a funcionar y sacarle el máximo partido. Lo mismo haremos con el termostato que nos ocupa hoy. Aquí tenemos todo el conexionado de lo que es nuestro pequeño controlador, nuestro pequeño pero efectivo termostato que estamos viendo
en el día de hoy y vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla. Primero desde este tablero de práctica y después en nuestra pizarra haciendo un esquema eléctrico donde quizás se vea hasta incluso mejor. Pero queremos primero empezar por aquí a ver si con esto ya lo podemos dejar medio claro. Mira, aquí tenemos en esta ficha de empalmes, en esta ficha de conexiones, este cable azul y este cable marrón que van a introducir aquí 220 voltios. Es el caso de nuestros hogares aquí en España donde tenemos 220 voltios. Si en tu casa, en tu zona son 110 voltios, pues exactamente igual, ¿vale? Ya centrándonos en lo que es esa ficha de empalmes tenemos lo siguiente. Ya ciñéndonos a esta ficha de empalmes tenemos en este extremo dos cables conectados, ¿vale? Tenemos este cable azul y este cable amarillo. El amarillo corresponde a uno de los dos cables del ventilador y el azul corresponde a uno de los dos cables de la lámpara, de la fuente de calor, ya que en nuestro caso vamos a conectar el ventilador con la fuente de calor. Cada vez que el termostato encienda lo que es la lámpara, también encenderá a la vez el ventilador. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? El cable azul que decimos que es uno de los dos cables de la lámpara y el cable amarillo que es otro de los que va al ventilador. Ahora nos vamos a centrar en este cable que veis aquí, el marrón, que es el que recibe la otra parte de los 220 voltios de la tensión. Pues este cable marrón irá dirigido, aquí lo tenéis, a una de las dos entradas del relé. Y aquí tenéis estos dos cables que van a la otra entrada del relé. Estos cables son el otro cable que nos quedaba pendiente de la bombilla, de la fuente de calor y del ventilador. Ese cable marrón y ese cable blanco. Como podéis ver, ahí tenéis ese cable marrón que va a la bombilla y ese otro cable blanco que va al ventilador. Ya decimos que ventilador y bombilla, fuente de calor, irán los dos unidos para funcionar conjuntamente. A lo que sí tenemos que prestar mucha atención es a estos dos conectores. Aquí es donde va la alimentación del circuito, rojo positivo y el blanco o negro negativo. Tenemos que tener muy pendientes la polaridad para no dañar el circuito incluso antes de comenzar a usarlo. Evidentemente hemos conectado el circuito a un adaptador de corriente que transforma los 220 de la red de nuestros hogares precisamente a esos 12 voltios que necesitamos para el funcionamiento de este dispositivo. Aquí lo tenemos para que no te quepa ninguna duda. Es un alimentador a 12 voltios, podemos utilizar de este tipo o de cualquier juguete que tengamos ya viejo por casa o cualquier cosa que nos pueda proporcionar esos 12 voltios de corriente continua. Ojo, repito, al positivo y al negativo. Y por supuesto nos queda, aquí está la conexión a la sonda con este conector que trae este dispositivo que no encaja de ninguna otra forma, además no tiene polaridad, ahí no hay ningún error. La sonda para evidentemente tomar la temperatura del interior de la incubadora que le sirva como referencia a este nuestro termostato. Y aquí tenemos la sonda, pues lo más cerca posible de la fuente de calor, en este caso la bombilla, para tomar referencia de temperatura para que cuando probemos nuestro termostato y expliquemos el ajuste, pues tengáis claro en todo momento pues cómo funciona, cómo se activa y desactiva según lo programado, la temperatura que le metamos en los diferentes parámetros, ¿no? Pero este es el conjunto, este es sobre nuestra tabla de conexiones, cómo se conecta este pequeño termostato y por supuesto ahora lo que nos queda es comprobar evidentemente si funciona o no. Aquí tenemos, que se me olvidó decírtelo antes, 220 voltios que van pues a la ficha de empalme
que mencionábamos, era para que quedara lo más claro posible, ¿no? Aquí tenemos los 220 voltios y aquí el adaptador a 12 voltios. Puede que ahora cuando lo conecte, como hemos utilizado pues esa bombilla, se desenfoque un poquito o cambie el contraste de luz en la imagen, pero rápidamente se hará y nos servirá simplemente para comprobar si el conjunto funciona o no. Activamos, le damos corriente y ahí lo tenemos. Ahora mismo la temperatura que tenemos aquí, fijaros, estamos ya en principio de verano cuando estamos grabando este vídeo, está en los 30 grados casi y medio de temperatura. Como veis, pues ha activado el ventilador y la bombilla, la voy a apretar para que lo veáis, ahí está, como fuente de calor, pues están los dos ahora mismo activados. Evidentemente, a medida que la sonda vaya captando lo que es la temperatura que vaya generando la bombilla, la fuente de calor, puedes utilizar cualquier cosa que haga que la temperatura se eleve, pues hará que vaya subiendo poco a poco. Ahí está subiendo lentamente y en el momento que llegue a lo que son los 38 grados de temperatura que le hemos programado, pues a partir de ahí se apagará y empezará a descender la temperatura, momento en que cuando llegue al valor mínimo que le hayamos programado, pues volverá a encenderse y continuará su funcionamiento. Lo hemos ajustado antes de seguir contándote nada para comprobar que funciona correctamente, no solo conectarlo, sino ajustarlo rápidamente para poder probar que todo está funcionando correctamente. ¿Veis? Sigue subiendo y así seguirá hasta los 38 grados que le hemos dado. Tiene ese pilotito rojo en la derecha del display que nos indica que está funcionando, que el relé está soltando tensión y por lo tanto tanto ventilador como resistencia, en este caso una bombilla, pues están activados. 37,6, con 7, ya le queda poco. 37,8, 38 casi ahora. Como lo veis, se ha apagado, puede que marque alguna décima más. Eso será evidentemente si tiene lo que es el residuo de calor, pero ahí lo tenéis, 38, y podemos decir que la conexión de nuestro dispositivo está hecha y que funciona perfectamente. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo nos vamos a detener tranquilamente en lo que es los ajustes, los parámetros de ajuste de este termostato para que lo puedas poner en funcionamiento. Este vídeo, antes de terminar, nos vamos a quedar en la pizarra con el esquema eléctrico para intentar todavía más si cabe subsanar cualquier duda que se te pueda presentar. Aquí tenemos este dibujo donde yo creo que se ve todavía mejor lo que es el tema de conexiones que explicándolo incluso que sobre el propio panel, ¿no? Dibujando, que ya sabéis que no es lo mío, aquí tenemos el ventilador y la bombilla, las conexiones a la ficha de empalme, a lo que es la parte del termostato, la sonda que no tiene más historia y el adaptador a 220 voltios, 12 voltios y la entrada con el enchufe a 220 voltios. Quiero deciros que imaginaros que hubiésemos cogido la resistencia a 12 voltios y el ventilador también, por ejemplo, de ordenador, de computadora a 12 voltios. Yo pienso que con este adaptador que hemos usado, este adaptador de 220 voltios a 12 voltios y 2 amperios de intensidad, como tampoco vamos a necesitar mucha potencia en el caso de que vamos a hacer una mini incubadora con capacidad de un huevo de gallina o 4 de codorniz dentro de poco, en un futuro aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, yo creo
que haciendo todo el conjunto a 12 voltios podría haber dado buenos resultados. Lo que ocurre que aquí lo hemos probado en el panel, como habéis visto, con una bombilla y con un ventilador más grande, pero tengo una resistencia ya preparada, pequeñita, de muy poca potencia, para que el consumo de esta mini incubadora sea también mini, pero va a 220 voltios, y entonces, por utilizar material que ya tenemos, pues la vamos a hacer de esta manera. Pero te lo cuento porque siempre digo lo mismo: los montajes que ofrecemos tienen múltiples variantes y que la podemos adaptar dependiendo del material que tengamos a nuestra disposición. Por eso puedes darle a la pausa si tienes algún problema en este momento del vídeo, y aquí tienes sobre el papel dibujado pues el cableado y dónde va cada uno de ellos en este montaje de este pequeño termostato, el W en 1209. Aquí tenéis en vuestra pantalla escrito en este folio los parámetros que nos podemos encontrar en este pequeño termostato, en este pequeño controlador, el W1209. Vamos a comenzar por P0. En P0 podemos elegir, podemos seleccionar para qué queremos utilizar este pequeño dispositivo. Si para el tema de frío o para el tema de calor, de calefacción. Evidentemente nosotros seleccionaremos P0 en H, en Heat, en calor, y a partir de ahí ya vendrán los ajustes para el uso que le vamos a dar, que en nuestro caso, por supuesto, es el tema de una incubadora casera. Después, una vez que tengamos seleccionado en P0 la H, pasaremos a P1. ¿Qué seleccionamos en P1? El diferencial de temperatura que queramos entre lo que va a funcionar, lo que se va a mover mínima y máxima nuestro termostato. El diferencial normalmente se le puede dar un grado para que funcione como lo vamos a poner nosotros, entre 37 o 38, pero nos da la opción también de hacerlo décima a décima, así que podemos ajustarlo, por ejemplo, en 0,5, por ejemplo, para ajustarlo en 37,5 o 38 si fuese el caso, ¿no? Pues ahí está el diferencial. Después el P2, ahí podemos ver la temperatura máxima de funcionamiento. En nuestro caso, pues como digo, los 38 grados. Después tenemos en P3 la temperatura mínima. Le calibraremos ahí en 37 grados centígrados. Después tenemos la función del P4. Ahí viene la calibración. Nos da un margen, creo recordar que de +/-4, donde ya una vez que tengamos todo el conjunto montado, conectado y demás, pasaremos a calibrar la sonda para que coincida la temperatura que realmente tenemos en la bandeja de huevos con la que nos marque después el dispositivo. Ya hemos hecho diferentes calibraciones en las diferentes incubadoras, y en la próxima que utilicemos este mismo termostato lo volveremos a hacer y lo volveremos a explicar detenidamente. Pasamos a la función P5. Ahí tienes un retardo que va a consistir en lo siguiente: por ejemplo, un retardo en minutos. Si por ejemplo en tu zona tienes muchos cortes de luz, hay que tener mucho cuidado cuando retomas la corriente, porque puede venir picos, puede venir una subida que puede acabar con todos los dispositivos que tengamos conectados en ese momento a la red, ¿no? También se puede utilizar porque si tenemos, por ejemplo, nuestra incubadora hecha en un material que es poco aislante, podemos decirle que entre encendido y apagado pues tenga ese minuto de retardo. A mí ahí no me gusta utilizarlo porque le doy prioridad a que la temperatura se mantenga en la correcta, no en tiempo, sí en temperatura. Y por último, este dispositivo tiene también el P6, que es una alarma que desconecta automáticamente nuestro termostato si pasa de la temperatura programada, ¿vale? En nuestro caso podemos ajustar evidentemente el P0, hay que seleccionar calor sí o sí, el P1, el diferencial también, temperatura máxima también, temperatura mínima también, y la calibración evidentemente cuando ya esté todo montado hay que hacerla para un correcto funcionamiento. Ya después P5 y P6 son opcionales, que no hay que hacerlo obligatoriamente para obtener un buen funcionamiento. Son dos aplicaciones más que tiene este termostato que se podrían utilizar, pero que tampoco pasa nada porque no la toquemos y la dejemos como viene de fábrica.
Vamos a ver a continuación todo lo que hemos visto sobre el papel referente a la programación de todos los parámetros de P0 a P6 y evidentemente vamos a decirte cómo puedes acceder a cada uno de ellos. Tiene 3 botones pulsadores, aquí los veis, pues tiene este de este extremo que es el botón Set, que es el que vamos a activar para ir navegando por todos lo que son los parámetros desde P0 a P6 y por supuesto tenemos estos otros 2 pulsadores que será para subir o bajar según los valores que queramos poner. Este termostato ya está ajustado, pero vamos a hacer el ajuste como si no estuviera hecho. Primero tenemos que ajustar la temperatura máxima que vamos a poner. Nosotros vamos a ponerlo a 38 y por lo tanto pulsamos el botón Set una vez. Automáticamente aparece ahí 38. Si quisiéramos más o menos, pues aquí tenéis, andaríamos hacia arriba o hacia abajo. Es un termostato decimal, por lo tanto cada uno de esos cambios lo va a hacer décima a décima. Una vez que lo tenemos ahí a 38, que repito, lo hemos hecho solo pulsando el botón Set, cuando dejemos de pulsarlo un rato, pues automáticamente volverá otra vez a la temperatura que tiene ambiente. ¿Veis? Ahí lo tenemos, 38, y podemos ir subiendo o bajando pulsando los otros 2 botones. ¿Ves? 38, pulsamos otra vez Set y automáticamente salimos de ese ajuste. Una vez que tengamos los 38 establecidos como temperatura máxima, en el caso nuestro, si tú quisieras la temperatura ideal 37,8, pues ya sabes cómo hacerlo, pues cogemos el mismo botón, el botón Set, y dejándolo pulsado un ratito, automáticamente entraremos en el margen de P0 a P6. Soltamos, ahí lo tienes, P0, y ahora mira, pulsando los otros 2, P1, P2, P3, P4, P5 y P6, ¿veis? No tienen más historia, P1, P2, P3, ahí está. Una vez que tengamos, por ejemplo, P0, pues pulsamos Set y aparece H o C, frío o calor. Nosotros lo dejaremos en H porque tenemos la función calor, que es para lo que vamos a utilizar nuestro termostato. Una vez que tengamos ajustado, pues volvemos a pulsar Set y automáticamente seguiremos. Lo voy a dejar pulsado otra vez, que se ha salido. En cuanto lo dejemos unos minutos sin pulsar, automáticamente se saldrá del ajuste y volverá a la temperatura que marca en esos momentos la sonda y el termostato, ¿vale? Dejamos pulsado, como veis, un rato el botón Set y automáticamente ya tenemos P0, P1 era el diferencial. Pues si pulsamos otra vez Set, yo lo he puesto en 0,5. Si pulsamos otra vez, automáticamente volvemos otra vez a P. P2, ¿qué era P2? Temperatura máxima. Ahí está, 38. Puedes ajustarla a lo que quieras, ¿vale? Vamos a seguir, pues P3. P3 sería la temperatura mínima. P4 cuando estemos en calibración. P5 ya lo hemos hablado y P6 exactamente igual. Pulsamos Set y podríamos acceder a la alarma que tiene para seleccionarla o no. En este caso yo la voy a dejar apagada y ya está. Si dejamos sin pulsar ninguna tecla, cuando pasen unos pocos segundos automáticamente se saldrá del menú y ahí lo tenéis, marcará los 33 grados que hay ahora mismo de temperatura ambiente. Como podéis comprobar, es un termostato muy fácil de usar, muy fácil de programar, que no presenta ningún problema ni en el montaje que hacíamos la semana pasada ni en este a la hora de su programación. Intentaremos usar este termostato para ver qué resultado da ya en pleno funcionamiento en esa mini incubadora que tenemos pensado hacer dentro de un futuro a corto plazo. Pues bien, ya estamos listos para comenzar la construcción de esta nuestra pequeñísima incubadora casera que vamos a hacer aquí. En este pequeño recipiente que veis, en este tupper totalmente transparente, que de salir bien nos permitirá seguir el paso a paso de la incubación de, yo calculo que un huevo de gallina y otras especies similares, incluso un poquito más grandes, y aproximadamente unos 4 huevos de codorniz. Aquí dentro pues están prácticamente los componentes que van a formar parte
de esta incubadora casera. Os lo voy a ir mostrando poquito a poco y así ya os vamos explicando qué es lo que pretendemos hacer con este envase, con esta caja, y cómo vamos a hacer la distribución de los componentes. Comentarte antes que nada de que aquí tenemos, por ejemplo, este alimentador a 12 voltios, porque ya lo hemos dicho en una ocasión o dos, que el termostato que vamos a usar es este pequeño termostato, el W1209, que ya veíamos en profundidad en diferentes vídeos en nuestro canal principal y en nuestro canal secundario. Como veis, nos funcionó muy bien el ajuste, no presenta mayores problemas, quizás un poquito más de cableado porque, repito, su alimentación va a 12 voltios. Aquí tenemos esta fuente de calor que es la que vamos a utilizar, esta resistencia cerámica envuelta en esta parte metálica que parece de aluminio y que va a 220 voltios. Quizás si hubiésemos comprado esta resistencia a 12 voltios, que también la había, podíamos haber, digamos, hecho el equipo alimentado a 12 voltios, porque yo creo que este adaptador de unos 2 amperios aproximadamente podría suministrar corriente suficiente como para mantener esta resistencia a 12 voltios. No necesitamos mucha potencia, de hecho, porque esta cajita es muy pequeña y yo creo que así podríamos haberla hecho perfectamente. Aquí ahora, a ver si puedo sacarla, pues tenemos la sonda del termostato y bueno, un alambre con el cual haremos un soporte para esta resistencia de la que estamos hablando, una ficha de empalmes o de conexiones que nos servirá por si tenemos que hacer alguna unión de cables y demás. Y aquí, como veis, esta intención es la que tenemos. Voy a sacar de aquí esta rejilla y ahora os explico prácticamente la distribución y el paso a paso que vamos a seguir. Pues veréis, os explico cuál es nuestra intención. Este es el recipiente, vamos a anclarlo prácticamente todo en la tapa. Aquí pondremos en la tapa, colocado de esta forma, el termostato. Con el alambre haremos un soporte al interior de la caja, donde la resistencia intentaremos que quede prácticamente a esta altura para que no quede demasiado cerca del huevo, teniendo en cuenta que el huevo pues quedará a esta altura, porque ahí pondremos esta rejilla metálica. Es un trozo de tela metálica el cual le hemos doblado este extremo, no tiene mayor historia, como veis, para que a la hora de encajarlo dentro de nuestra incubadora quede de esta manera. Como veis, en el interior se puede apreciar perfectamente. El huevo quedaría sobre ella, todavía se puede apretar un poquito más sobre la base, y aquí dentro meteríamos un pequeño recipiente con agua que nos serviría para el tema de humedad relativa. Haremos por aquí encima del recipiente un agujero por el cual echaremos agua a ese recipiente para obtener siempre la humedad relativa, para que sea lo más constante posible, y a la vez la utilizaremos como entrada de aire en la parte baja de nuestra incubadora para la renovación del aire interior. Ya en la parte de arriba, con los agujeros que hagamos a la tapa y alguno que otro más, pues tendremos la salida de aire por la parte superior, por lo que en este pequeño habitáculo, de esta forma, yo pienso que tendremos una buena renovación del aire interior. Y aquí tenemos esta resistencia, que será la que usemos en nuestra incubadora, no tiene mayor historia, y bueno, va a 220 voltios. La verdad es que he intentado buscar un soporte para este tipo de resistencia, pero no ha habido forma de encontrarlo, por lo tanto tendremos que improvisar, y con este alambre, dándole un par de vueltas y haciendo pues 2 trozos de alambre que sobresalgan para arriba, los cogeremos a la tapa e intentaremos ponerlo lo más alto posible para que consigamos una buena separación entre esta fuente de calor y el huevo que vayamos a incubar en la prueba que le hagamos a esta pequeñísima incubadora casera.
Y vamos a comenzar ya. Lo primero que vamos a hacer es situar de esta forma que veis, lo más centrada posible en la tapa, este pequeño dispositivo controlador de temperatura. Este termostato, el cual conocemos ya a la perfección y que viene ajustado de cuando hicimos las pruebas con él en nuestro tablón de pruebas, precisamente, y valga la redundancia. Ya cuando tengamos la incubadora totalmente montada, lo único que tendremos que hacer será la calibración. Bien, ya está aquí atornillada, como veis, la placa del circuito de nuestro termostato a la tapa. Simplemente con estos dos tornillos vale. Si les quieres poner en los otros dos orificios, pues otros dos tornillos, como tú veas. Con esto se puede decir que ya lo tenemos anclado y de momento por estos orificios no habrá ningún escape de aire caliente del interior, porque como veis le hemos hecho dos pequeños agujeros que prácticamente no dejan pasar el aire. Ya una vez que tengamos el dispositivo montado, pues se puede decir que ya tenemos aquí abajo la rejilla, ya tenemos nuestro termostato montado y ahora vamos con nuestra resistencia. Vamos a ponerle el alambre alrededor y vamos a ver de qué forma la anclamos a la tapadera, pero ya desde el interior. Y fijaros el soporte totalmente casero que hemos hecho para nuestra resistencia, ¿no? Le hemos puesto alrededor este alambre y le hemos dejado estas dos patillas para anclarlo, ahora veremos de qué forma, a la tapa y en una disposición en la cual podamos conseguir una buena ubicación de salida de cable para la parte de conexiones de nuestro termostato. Aquí podéis ver cómo queda sujeta esta resistencia con este soporte de alambre que le hemos hecho a nuestra pequeña incubadora. Y por esta parte hemos sacado al exterior los cables para la conexión que tenemos que hacer de la resistencia. La parte que toque evidentemente a la conexión del termostato y la otra a la conexión de 220 voltios. Ya iremos explicando poco a poco qué haremos con los diferentes cables según cómo vayamos avanzando en la construcción de esta incubadora. Ya viéndola así desde el interior podéis comprobar a la altura que quedaría el huevo, quedaría a partir de aquí en la rejilla, siendo de gallina quedaría prácticamente a esta altura, y la resistencia pues estaría cerca pero no tan pegada, ¿no? Tampoco queremos ajustarla tanto a la tapa para que no genere demasiado calor sobre lo que es el termostato y evidentemente no tan pegado al plástico, porque no es lo que pretendemos. Tened en cuenta que aquí dentro vamos a tener 37 grados y medio, 38, que no es mucha temperatura para que estos termostatos, estos dispositivos se calienten, porque en las especificaciones pues normalmente pueden trabajar entre bastantes grados bajo cero y aproximadamente 55 grados de temperatura. Tenemos ahí margen de sobra para que no le pase nada a nuestro termostato por el calor que genere aquí pegado esta resistencia. Ahora el siguiente paso será coger este enchufe. Aquí tenéis los dos polos, los dos cables, y lo conectaremos a esta ficha de empalme, ficha de conexiones, para facilitar todo lo que es el conexionado de los 220 voltios que tenemos aquí en nuestros hogares, ¿no? A partir de aquí pues haremos la conexión de la resistencia y evidentemente la conexión a la red eléctrica. ¿Veis? Ya lo tenemos hecho. Aquí tenemos la unión. Repito, no tiene mayor historia, no tiene polaridad, y a partir de aquí haremos las conexiones a 220 voltios. En tu país, si tienes 110, pues exactamente igual, no cambia absolutamente nada, sin polaridad, y no hay que prestar mayor atención a esto. Ahora, volviendo de nuevo a nuestro termostato, vamos ya con la primera conexión. Aquí tenemos estos dos cables, que son los dos cables que vienen del interior de la resistencia, y conectaremos uno de ellos a uno de estos dos pins que son los contactos del relé.
Vamos a conectarlo, por ejemplo, a este y ya vemos el siguiente paso. Ahí está esa primera conexión hecha. Estamos de momento con el relé y seguimos avanzando poco a poco en la construcción de esta mini incubadora casera. Ahora cogeremos la otra toma de la resistencia y lo conectaremos a 220, a esta ficha de empalme en la cual le metíamos corriente a este pequeño dispositivo. Y ahora cogeremos un trozo de cable, como veis aquí, y lo conectaremos en la otra parte de la ficha de empalme de 220 voltios. Después, este cable que hemos conectado a la ficha de empalmes a 220 voltios lo llevaremos al otro extremo que nos queda pendiente de la salida del relé de nuestro termostato. Ahí más de cerca se puede apreciar mucho mejor la conexión ya, esas dos tomas de la salida de relé de nuestro termostato, y nos quedan todavía estas dos, donde aquí positivo y negativo irá la alimentación a nuestro circuito W1209. Ahora aquí sí hay que tener mucho cuidado, por una sencilla razón, porque lo mismo que en la corriente alterna no hay polaridad, aquí en la corriente continua sí la hay. Y este circuito, recordad, va alimentado a 12 voltios. Hay que tener mucho cuidado con el positivo y el negativo. Y aquí con la imagen aumentada se puede ver perfectamente que viene bien señalizado en la placa el positivo y el negativo. Como siempre decimos, a la hora de las conexiones no podemos tener prisa, hay que hacer las cosas bien y mirando, estando seguros antes de conectar a la red, antes de meterle a nuestro circuito, en nuestro caso los 220 voltios, porque las prisas, pues bueno, nos podemos cargar el termostato antes incluso de ni siquiera haberlo usado. Desde esta toma se puede apreciar esta conexión, ya tenemos ahí positivo y negativo, ya tiene nuestro circuito sus 12 voltios de alimentación. Ahora vamos por la sonda, es lo que nos queda ya del montaje de esta pequeña incubadora casera. Y la sonda, como veis, en un extremo tiene aquí esta resistencia variable de temperatura, que es este cilindro bastante ancho, por lo cual tendremos que hacer un agujerito un poco superior a esto para que pueda entrar. Y aquí tenemos en el otro extremo el conector que entra directamente con el que tiene en la base el pequeño dispositivo, nuestro termostato. Lo que quiero decir con esto es que tendremos que abrir un agujero algo más grande, por lo menos para que entre este cilindro, lo que es el medidor, la sonda. Entonces, ¿qué ocurre? Que aprovecharemos ese orificio, porque solo ocupará este cable una cierta anchura de ese orificio como salida de aire superior de nuestra incubadora. Eso unido al agujero del que hablábamos al principio en la base y que nos servirá para recargar agua para la humedad relativa, pues ya tendremos ahí una renovación del aire interior de nuestra incubadora. Pues le hemos hecho el agujero aquí en esta parte, le hemos hecho estos dos nudos para que no entre más y siempre quede a la misma altura, pero para que veáis que hay que ir improvisando en todo poco a poco sobre la marcha. No vale así, porque como veis, claro, la incubadora, al poder moverla de un lado a otro o levantar la tapa, se mueve demasiado la sonda y corremos el riesgo de que se pegue a lo que es la resistencia de calor y se queme. Por eso tendremos que ponerle un tornillo o cualquier otra cosa que haga que se quede pues lo más estable posible en el interior, y así no tengamos ese peligro de contacto entre la sonda y la resistencia. Mirad, hemos encontrado este tornillo largo que veremos a ver si con sus arandelas y sus tuercas nos puede servir para afianzar la sonda a la tapadera. ¿Veis cómo queda nuestra sonda? Ahora sí, hemos puesto este tornillo de guía, ya no chocará con la fuente de calor, con la resistencia, y la hemos anclado
con esta brida. Y ahora aquí en esta parte, veis lo que os digo, por el mismo orificio por el que entra el cable de la sonda, por aquí como veis, pues tenemos la salida de aire en la parte de arriba de nuestra incubadora. Por lo tanto, se genera una circulación del aire que va desde la parte de abajo, desde el orificio que nos servirá para abastecer de agua nuestra incubadora, hasta esta parte de arriba, donde pues se producirá una circulación, yo creo que es suficiente. Bueno, pues incluso nos va dando poco a poco el sol. Cuando comenzábamos a grabar este vídeo estábamos en la sombra y como veis poco a poco pues lo tenemos avanzando hacia donde nos encontramos. Hemos puesto aquí una pequeña brida para que el cableado esté más junto, ¿no? Que no esté todo suelto, que parece más desorden que otra cosa. Y bueno, podemos acceder perfectamente a nuestro termostato. Por si tuviéramos que hacer algún retoque más, por supuesto la calibración nos queda pendiente y como os digo, ya está totalmente terminada nuestra incubadora. Ahora vamos a pasar dentro de poco al interior para conectar tanto el adaptador de corriente de 220 a 12 voltios para la tensión a la que funciona este circuito y por supuesto los 220 voltios para el tema de la resistencia, ¿no? Para el tema del relé. Y aquí podéis ver cómo queda el interior. Ya lo hemos explicado, pero vamos a hacer un rápido repaso antes de probar el tema de las conexiones y demás. En esta rejilla, pues en la parte de abajo colocaremos el agua. Haremos un pequeño orificio donde nos servirá para recargar el agua cada vez que vaya absorbiéndose o se vaya evaporando, mejor dicho, en nuestra incubadora, y también nos servirá para lo que es la circulación del aire interior de nuestra incubadora. Como ves, la sonda ha quedado muy bien y la resistencia bastante arriba para que si incubamos huevos, por ejemplo, de gallina que queden a esta altura, pues esté un poco retirada de la fuente de calor. En el caso de huevos más pequeños, como por ejemplo de codorniz, pues quedaría mucho mejor todavía si cabe. Yo creo que la distribución es buena, ya estamos terminando el vídeo en el día de hoy donde prácticamente la hemos hecho al completo, en la parte mecánica y demás, pero ya digo, pasaremos al interior para comprobar que todo está correcto, que sale funcionando, esperemos, y ya en el siguiente vídeo pues es donde realmente aprenderemos mucho más, aprenderemos a intentar obtener la temperatura y la humedad relativa ideales para en un espacio tan pequeño poder hacer una incubación, intentando buscar por supuesto tener bastante éxito. Ya digo, es lo que vamos a intentar con estos vídeos. Evidentemente después aparte pues la intriga de ver nacer un pollito en una incubadora tan pequeña, o codornices que también, porque no puede que probemos, y ya digo, la intriga de ver cómo se desarrolla y el nacimiento de un pollito aquí en esta incubadora casera pequeñita. No sirven más que otra cosa de experiencia, como digo, para andar ahí con los parámetros, buscando esos parámetros e intentando conseguir los ideales para la incubación, porque no creo yo que nadie vaya a hacer una incubadora tan pequeña para un huevo de gallina u otra especie similar, o para 4 o 5 huevos de codorniz. Es para acumular experiencia y para ver cómo se comporta en un ambiente tan reducido, pues eso, temperatura y humedad. Y aquí estamos ya en el interior. Bueno, hay menos luz, pero se ve perfectamente para lo que vamos a intentar hacer. He conectado pues el adaptador y también el enchufe a esta toma con un interruptor para simplemente enfocar ahora el termostato, darle al interruptor y bueno, cruzar los dedos y ver qué es lo que ocurre, si hemos hecho bien el apartado de conexiones o no. Ahí tenemos la tapa de nuestra incubadora, la tapa de nuestro termostato. Vamos a darle corriente y ahí está, ahí lo tenemos. 28 grados, un poquito más lo que tenemos aquí en el interior de la casa. La verdad es que llevamos algunas semanas que la temperatura está cambiante y ya digo, ahora mismo aquí en el interior
tenemos 28 grados de temperatura. Vamos a darle un margen de tiempo para ver si empieza a subir la temperatura en el interior poquito a poco. Ahí lo estáis viendo, va subiendo poquito a poco, le está costando en un principio, claro, hasta que no se vaya calentando lo que es el interior, pero ya digo, es pequeño y rápidamente irá subiendo de temperatura hasta lo que dejamos programado este termostato cuando le hicimos las pruebas y demás. Ya digo que prácticamente le dejaremos todos los ajustes que le hicimos cuando lo pusimos en nuestro banco de pruebas. Lo único que ya en el próximo vídeo pues iremos buscando qué recipiente poner para conseguir sobre el 60% de humedad relativa. Una vez que veamos el recipiente que decidamos dejar, ya que con él obtengamos esa humedad, pues le abriremos ese agujero un poquito más arriba, desde donde con un botecito poder recargar el agua a nuestra incubadora, y evidentemente con nuestras mediciones buscaremos pues esa temperatura, esa humedad, esos parámetros ideales para poder realizar una incubación en el interior de este habitáculo que hemos visto para esta experiencia, para esta prueba de incubación que estamos haciendo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, para acumular experiencias, que es de lo que se trata. Aquí tenéis este primer plano de nuestra mini incubadora casera. En el vídeo de hoy vamos a intentar completar los ajustes para dejar ya lista para probar en cuanto podamos esta incubadora. Lo que pretendemos en este vídeo, más que hacer una incubadora de este tamaño, es conseguir acumular experiencia para controlar los parámetros ideales de incubación en una superficie, en un espacio tan pequeño. Tanto la humedad relativa, por supuesto, como la temperatura. También deciros que si queréis hacer esta incubadora, solo que haciendo la caja un poquito más grande, pues también lo podéis hacer simplemente basando en todo lo que estamos haciendo en esta chica, pero un poquito más grande. También recordaros ya de paso que también estamos en nuestro canal secundario. Aquí arriba aparece el enlace hecho en casa, donde te animamos a que te suscribas. Sin más, vamos a comenzar ya en el vídeo de hoy para finalizar lo que es el montaje y hoy concretamente el ajuste de temperatura y humedad relativa, aparte de la calibración de nuestra incubadora casera pequeña. Vamos a comenzar el análisis a nuestra pequeña incubadora casera, a nuestra mini incubadora, en la parte de abajo para contaros lo que hemos hecho y sobre todo referente a el tema de la humedad relativa, que nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza. La verdad es que sí. Todas las comprobaciones las hemos hecho con este pequeño termohigrómetro que veis en el interior digital, donde marca la humedad relativa y la temperatura. En estos momentos evidentemente no marca nada porque hasta le tenemos quitada la tapa a nuestra incubadora. Vamos a intentar explicaros en qué nos hemos basado, qué es lo que hemos hecho a la hora de hacer las pruebas de humedad relativa, de intentar conseguir
un parámetro como es tan importante la humedad relativa que nos lleve al éxito en futuras incubaciones que hagamos en esta mini incubadora para probarlas más adelante. Ya digo que el objetivo principal de esta incubadora evidentemente no es hacerla en casa para criar, ¿no? Simplemente para practicar en la consecución en un espacio tan pequeño, tan reducido, de parámetros como la humedad y temperatura. Eso nos va a servir y mucho, porque al tamaño, que no es mucho, tenemos que unir que el material es plástico, que añade un poquito más de dificultad. Veréis, aquí dijimos que íbamos a hacerle este orificio que nos iba a servir para cargar de agua nuestra incubadora y a la vez también como renovación del aire interior en la parte de abajo. Y aquí está. La prueba primera que hicimos en esta incubadora para la humedad relativa de salida fue la siguiente. Cogimos, quitamos esta tapa amarilla que tiene aquí dentro y llenamos totalmente la base de la incubadora de agua. Con eso se nos disparaba la humedad relativa. Se iba en torno al 80, puede que algún poquito más de humedad relativa, 80%. Entonces, a partir de ahí, pues eso ya no era viable y tuvimos que empezar con tapones de envases más pequeños. Como veis, este rojo que tenemos aquí al lado fue el primero con el que probamos, que prácticamente tenía, pues no llegaba a la mitad de la superficie que ocupa este cuadrado de la base del recipiente, pero que como veis sí tenía un espacio bastante grande, ¿vale? Este tapón pues nos daba todavía un poquito más de humedad relativa, nos daba en torno al 70, 68, 70%. Así que nuestra última opción fue coger este tapón amarillo y con este tapón amarillo sí conseguíamos alrededor del 60% de humedad relativa. Así que lo que hemos pensado en ese ajuste de humedad relativa en esta nuestra mini incubadora casera es lo siguiente: poner esta tapa pegada con silicona a la base para que no se mueva, y con esto conseguiríamos una humedad relativa del 60% durante la incubación. Y cuando estemos en los últimos días, pues a través de este orificio cargar la tapa de agua hasta que rebose y el agua caiga por toda la superficie, y así estaríamos en el 80% de humedad relativa. Con eso conseguimos los primeros días con el tapón amarillo el 60%, y ya después, cuando rebose y se llene toda la base, tendríamos el 80% para los últimos días de incubación. Así, a priori, podemos decir que el tema de la humedad relativa, con estos datos, con estos valores, pues podríamos decir que lo teníamos totalmente cubierto. Lo estamos explicando así porque, imaginar, hicimos una primera prueba echándole agua a toda la base. Evidentemente tuvimos que esperar a que la incubadora cogiera una temperatura, se produjera una evaporación óptima y pudiéramos tomar una medida realista. Después, como no nos fue bien, tuvimos que probarla con esta tapa roja y volvimos a repetir el proceso. Y después tuvimos que hacer lo propio con esta tapa amarilla. Así que lo resumimos todo para que el vídeo no se nos dispare de tiempo, e igualmente pues ya tenemos solucionado el tema de la humedad relativa. Ahora nos toca mirar la parte superior de nuestra mini incubadora casera. Si en la parte de abajo, hablando de humedad relativa, os pensáis que hemos tenido problemas, pues ahora os voy a contar con todo lo que nos hemos encontrado en la parte superior, en el conjunto que es la resistencia que hemos utilizado para este proyecto y la sonda, ¿no? Porque teníamos que mirar primero con el ajuste que hicimos en nuestro termostato, el W1209, cuando lo pusimos en nuestro banco de pruebas, pues no le hemos tocado nada y lo pusimos y lo conectamos para ver las primeras mediciones en el interior. Y cuando nos pusimos a medir qué temperatura teníamos en la base de nuestra incubadora, pues resulta que a duras penas llegábamos a los 30 grados de temperatura. Pues bien, con el ajuste que le hicimos, cuando en nuestras pruebas acercando la sonda a la bombilla nos daba 38,
Pues aquí evidentemente ya tenemos un interior, tenemos un habitáculo, tenemos un material plástico y ahí ya digo, con los ajustes que teníamos en nuestro termostato, a duras penas llegábamos a los 30. ¿Qué es lo que hicimos? Pues os lo explico. Lo primero que hicimos es echar mano del margen para la calibración que tiene este termostato, que no es mucha, tiene muy poco margen para la calibración. Hay algunos termostatos que incluso tienen más menos 20 para jugar hacia arriba o hacia abajo para hacer coincidir la temperatura que tenemos en el interior con la que realmente marca el termostato. Este proceso de calibración lo puedes mirar en nuestro canal porque cada vez que hemos hecho una incubadora lo hemos explicado, el proceso es prácticamente el mismo en todos los casos e incluso tenemos un vídeo hablando solo de calibración en general. Pero bueno, para no detenernos más en todo esto, una vez que cogimos nuestros termostatos y calibramos nuestra incubadora con esta posición de la sonda que veis a mitad de altura, lo máximo que logramos subir la temperatura fue a 36 grados nada más. Aquí nos quedaba otra opción, podíamos coger la sonda y bajarla mucho más. Al retirarla de la fuente de calor conseguiríamos ese margen de temperatura 2-3 grados que nos haría pues conseguir que el interior se correspondiera con la temperatura que realmente marcaba nuestro termostato. Y aquí tenemos la tapa de nuestra incubadora. Hemos cogido también y hemos comprobado la temperatura que tenemos aquí en nuestro termostato, porque estos dos alambres son los que hacen de soporte a la resistencia que está en el interior justo debajo de nuestro termostato, justo debajo de la tapa. Y es una temperatura perfectamente asumible, ¿vale? Aquí el termostato va pegado a lo que es la resistencia, aunque por el exterior, porque lo hemos hecho todo muy reducido. De hecho, es una mini incubadora y el mini S significa muchas veces tener que agrupar todo esto. Lo que pretendemos con este vídeo es pues hablar de casos reales como todo lo que te he contado, de todos los cambios que hemos hecho para obtener en el interior, que es lo que nos importa y lo que realmente tenemos que conseguir, la humedad relativa y la temperatura ideales o lo más parecido posible para poder incubar con éxito. Si hubiéramos hecho lo que muchos hacéis, de en cuanto la tuvimos terminada, meternos a incubar, pues hubiéramos hecho una locura porque con los parámetros iniciales ahí no hubiéramos sacado nada seguro. Y lo que es peor, hubiéramos hecho todas las modificaciones mientras estamos incubando, sufriendo el huevo o los huevos pequeños, todos los cambios bruscos que se fueran produciendo a medida que fuéramos ajustando los parámetros en la incubación. Por eso hay que tener paciencia, tenerlo todo controlado antes de meterte de lleno a incubar. Y con todo esto, pues con todo lo que os he explicado, ya sabemos cómo conseguir aquí en el interior de nuestra incubadora la temperatura y la humedad relativa ideales de incubación. Si conseguimos pronto huevos, ahora estamos en verano y ya las temperaturas se están disparando aquí en nuestra localidad. Tenemos fácilmente a lo largo del día 40-45 grados de temperatura y en el interior de las casas también es muy elevada. Si incubamos pronto, pues estos parámetros ya no van a cambiar. Pero si lo hacemos más adelante, por comodidad, por tiempo, por lo que sea, y cambia la temperatura cuando ya vayamos abandonando el verano, al ser el plástico, este material muy poco aislante, va a mantener muy poco la temperatura y la humedad, ya os puedo asegurar que nuevamente van a cambiar los parámetros interiores de incubación. La temperatura quizás no tanto, pero la humedad relativa casi seguro que tendré que de nuevo hacer las mismas pruebas y utilizar otros recipientes. Por eso en este vídeo no he querido dejar ya fijo el tapón amarillo, porque posiblemente si incubamos más adelante ya la humedad relativa cambie y sea otro el diámetro del tapón que tengamos que poner en el interior. Con este vídeo no vamos a alargarnos más. Ya tenemos dentro de los parámetros de incubación nuestra pequeña incubadora casera. Ya para completar todo esto, pues la probaremos más adelante en alguna que otra ocasión para ver si funciona o no todo lo que estamos explicando aquí. De todas formas, quiero que te quedes con lo que te comento.
que no lo hacemos porque veamos que esto sea un proyecto viable para cualquier criador, que no lo es, porque ya me dirás, una incubadora de un huevo, ¿qué utilidad le podemos dar? Pero si le buscamos otras utilidades, por ejemplo, esta incubadora de este tamaño perfectamente puede servir como calientanidos o para sacar tipo de aves como canarios, como diamantes, como infinidad de aves pequeñas que aquí sí podemos poner puestas o tenerla de emergencia por si tenemos algún problema con los reproductores durante la etapa de cría. Esto que veis aquí tan pequeño puede servir de mucho a otros criadores de especies ya muchísimo más pequeñas. Y por último, para ir terminando ya de verdad, quiero hacer una aclaración. Muchas veces utilizamos de forma peyorativa el tema de casera. Cuando decimos incubadoras caseras, parece que ya le estamos quitando importancia o efectividad. Pues fijaros bien, si compráis estas incubadoras baratas, económicas que hay en el mercado y que casi todas son de plástico, están hechas de este material, muchas personas cometen el error de comprarlas creyendo que simplemente con meter los huevos ya no hay que hacer nada más. Y se equivocan, porque dependiendo de la ubicación, dependiendo del lugar donde las tengan ubicadas, dependiendo de la temperatura y la humedad que haya en el exterior, se van a dejar influir mucho por ese material en lo que es la incubación. Igual que nos está pasando a nosotros con esta pequeña incubadora de plástico, y como os estoy diciendo, va a cambiar seguro de una estación a otra, pasa lo mismo con estas incubadoras que compramos. No basta con meter los huevos y ya está. Hay que estar pendientes y vigilar tanto la temperatura y humedad, dependiendo de muchos factores de los que te he mencionado anteriormente. Si hacemos esas cosas, estamos pendientes y tenemos bajo control humedad relativa y temperatura, dependiendo de la época del año en la que incubemos, la temperatura exterior, la climatología y por supuesto la ubicación en nuestras casas, podemos sacarles partido. El error está en creer que solo con meter los huevos se va a obrar el milagro. Y ya digo, después enseguida rápidamente decimos que es culpa de la incubadora. Es lo más fácil. Por eso, teniendo unos conceptos básicos, teniendo en mente qué es lo que vamos a hacer, podemos sacarle mucho más partido a nuestras incubadoras, ya sean caseras o compradas. Por eso, la importancia, pienso yo, claro, siempre en mi punto de vista, de vídeos como este, sobre el terreno y viendo cómo se comporta el interior de una incubadora de determinadas características. En este caso, una, como veis, muy pequeña. Veréis, este huevo que veis aquí en vuestra pantalla es un huevo de una variedad de gallina llamada sureña, típica de aquí de Andalucía, ¿no? Hemos recibido, a cargo de un compañero que nos ha pedido el favor de que le incubemos unos pocos huevos, pues hemos recibido esta cantidad y vamos a hacer un seguimiento de incubación de esta especie en nuestro canal principal. No te desvelamos la cantidad porque ya más adelante lo podréis ver paso a paso en nuestro canal, ¿no? He cogido un huevo porque ya aprovechando, ¿por qué no probar nuestra incubadora casera pequeña, nuestra mini incubadora? Por lo cual vamos a coger uno de esos huevos y aparte de hacer la incubación para nuestro canal principal en otra incubadora, vamos a hacer lo propio con uno de ellos en nuestra incubadora pequeña. Ya de paso la probamos y vemos si funciona. Y aquí la tenéis, esta es nuestra pequeña incubadora casera con el huevo dentro y en pleno proceso de incubación. Los parámetros dentro de esos márgenes ideales para tener buenos resultados. No tuvimos problemas prácticamente durante todo el proceso, la temperatura y la humedad estuvo bien controlada. Con ese taponcito que veis en la base rojo, simplemente con esa cantidad de agua ya nos daba algo más del 60%. Y como es de recibo, cuando prácticamente íbamos por la mitad, procedimos a hacerle la ovoscopia. En la ovoscopia, pues pudimos comprobar que se estaba desarrollando el embrión.
Ahí en la imagen se puede ver cómo con 10-11 días de incubación el embrión no paraba de moverse dentro, lo que nos indicaba, por supuesto, que en esta incubación íbamos por el buen camino. Y con todo esto y con la seguridad de la prueba de la ovoscopia, pues en el día número 20 de incubación nos dimos cuenta de que el huevo estaba picado, de que el pollito estaba comenzando su trabajo para nacer. Y como en esta incubación estuvimos muy pendientes, pues pudimos asistir al nacimiento del pollito en nuestra mini incubadora casera. Lo que sí no pudimos controlar es que prácticamente inició el nacimiento, este proceso, cara a la pared, al contrario de donde teníamos ubicada la cámara. Pero pese a todo, pudimos ver, vais a poder ver aquí en este vídeo, pues el nacimiento completo de este pollito de raza sureña en lo que es la primera prueba de incubación en nuestra incubadora pequeña. Mientras asistimos a todo el proceso del nacimiento, comentaros por completar toda la información referente a esta incubación, que el proceso fue completamente normal y que no tuvimos ningún problema, y que por el orificio de entrada de aire de la parte de abajo, por debajo de la rejilla que también utilizábamos para cargar de agua el tapón, por ahí con un pequeño alambrito también procedíamos a voltear el huevo 2, 3 veces o 4, las que podíamos por cuestión de trabajo y familia al cabo del día, que no tuvimos que abrir la tapa de la incubadora prácticamente en ningún momento durante todo el proceso de incubación. Como ya decíamos cuando nos metimos en el proyecto de la construcción de esta incubadora, evidentemente no creo que nadie quiera hacer una incubadora de este tipo para sacar cantidades ni pequeñas ni grandes, porque prácticamente podemos decir que la utilidad de esta incubadora es como experiencia que nos ha servido para demostrar que se puede controlar la humedad y la temperatura en incluso espacios muy reducidos. Pero que ojo, que también este proyecto es muy bonito para hacerlo en casa si tenemos niños, porque les va a encantar y porque tendremos desde la primera fila, primerísima fila, podremos asistir, tendremos la oportunidad de ver el nacimiento completo de un pollito, sea de la especie que sea, evidentemente cuidando los parámetros de incubación de la especie. Y ya a partir de este instante, cuando había conseguido salir para no molestarlo antes, pues decidimos darle la vuelta, girar nuestra incubadora y poder ver pues este milagro de la vida, el nacimiento de un pollito de gallina en esta mini incubadora casera, la cual tenéis en nuestro canal porque es aquí donde la hemos hecho paso a paso. Y lo bonito de todo esto es que todos hemos estado en casa pendientes a este momento en el que se produjo el nacimiento, y por supuesto ahí lo tenéis ya fuera de la incubadora, de este precioso pollito de raza sureña. Ahora mismo recién acabado de nacer, pero aquí en esta secuencia ya lo veis completamente seco y ya más fuerte de pie, y se puede ver lo bonito y lo grande que es este pollito de esta variedad, de esta especie. Ha sido la primera prueba que hemos hecho con este resultado a nuestra pequeña incubadora casera, y esperemos que no sea la última, porque de verdad que nos ha encantado poder realizarla. Con esto podemos comprobar que funciona y nos da más fuerza para seguir adelante con este y con otros proyectos. Pues aquí tenemos esta incubadora y os preguntaréis que si hemos anunciado una mini incubadora casera que hacemos mostrando estas imágenes en este primer vídeo, ¿no? Pues la cosa es más fácil de lo que parece. Teníamos aquí una incubación que hemos empezado en este mismo instante. Hemos metido los huevos, hemos metido el termohigrómetro en el interior, otra sonda de otro termohigrómetro más al fondo para tener otra referencia más, y es precisamente de aquí donde vamos a coger 4 huevos
al azar 4 huevos de codorniz para hacer nuestra incubación también en nuestra incubadora casera pequeña. Y como imagino que ya sabéis de otras ocasiones, pues nos gusta conectar nuestra incubadora unas 12 horas mínimo antes para ver si han cambiado o no los parámetros de incubación desde la última vez que la utilizamos. Como los huevos de gallina se incuban con la misma humedad relativa y la misma temperatura que los de codorniz a mí me gusta incubarlos con un poquito menos de humedad relativa, un 55%, pues estaba todo bien, todo correcto. Le echamos su agua ahí en el tapón que tiene en la parte de abajo, con eso teníamos la humedad correcta y la temperatura pues no cambió. Todo perfecto, todo ok, hasta el momento que se fueron sucediendo los días y ya poquito a poco fuimos viendo algunas cositas. Evidentemente, ya cerca de la finalización de lo que es la incubación, empezamos a notar que algún que otro huevo estaba picado e incluso ya se escuchaban piar en el interior. El tiempo, siempre el tiempo el culpable. Ojalá tuviéramos de eso para poder estar pendientes a todo lo que se fue desarrollando paso a paso. Pero ya en la siguiente toma, pues como veis, cuando nos dimos cuenta, uno de los pollitos ya estaba prácticamente finalizando la salida del huevo y al fondo, detrás de este mismo, como veis, hay otro que ya tiene casi todo el círculo completo, lo que quería decir que también le faltaba poco tiempo para comenzar su nacimiento. Ahí podéis ver unos minutos después, prácticamente extenuado, ese primer nacimiento de los 4 huevos de codorniz. Y al fondo, evidentemente, el otro que está también muy adelantado, continuando con su trabajo. Aquí está el primero, como podéis ver, ya en la mano, fuera de la incubadora y pendiente de meterlo ya en cuanto se recupere un poco en la criadora. Y minutos después volvimos a grabar estas imágenes. Como veis, ahí tenéis, se aprecia el tapón de una botella de refresco lleno de agua, que no le falte en la parte de abajo, y de momento los parámetros de incubación perfectamente durante todo el proceso. Ahí podéis comprobar lo que marcaba en ese momento escogido al azar la temperatura de nuestro termostato digital. Cada vez que podíamos, pues seguíamos dando una vuelta para ver cómo iba el desenlace de este final de incubación, y ahora se va a ver en la imagen más de cerca. No solo continuaba su trabajo el huevo que creíamos que iba a ser el segundo, sino ya podéis ver ahí otro que incluso se ha adelantado y tiene ya más rotura del cascarón que ese segundo huevo. Pocos minutos después, porque ya, como podéis ver en la imagen, mucho no podía tardar, ya tenía casi todo el trabajo hecho. Fijaros, de un empujón, el segundo de los nacimientos en nuestra mini incubadora casera. Aquí está, igual que el otro, extenuado y todavía mojado.
el segundo de los pollitos de los nacimientos en esta segunda prueba de incubación. Y ya pendientes de los otros dos huevos que quedan en el interior, este más clarito de la izquierda, que como veis se ha quedado un poco parado después de tener ya casi toda la circunferencia hecha, esa rotura del cascarón, pero no toca otra que esperar. Paciencia, de vez en cuando le dábamos una vueltecita a ver si sobre todo el más oscuro mejoraba, porque ya decimos que el huevo clarito tenía casi todo el trabajo hecho. En cuanto descansara y volviera de nuevo al ataque, pues saldría, pero fijaros la imagen para que veáis lo que muchas veces os digo. El oscuro estaba simplemente picado y rápidamente, después de hacer todo su trabajo, salió incluso antes que el huevo claro, que prácticamente continúa todavía igual. El tercero de los nacimientos en nuestra mini incubadora, todavía con parte del cascarón pegado ahí en la parte del lomo y mojado, muy mojado, y también por supuesto muy cansado. Ya pendientes del huevo que nos queda, como veis que se quedó ahí parado, de vez en cuando hacía un movimiento como que pareciendo que iba a retomar, pero tomándose su tiempo, descansando, y nosotros pues impacientes para ver si evolucionaba o no. Mientras tanto, el termostato, entre su transición de máximo y mínimo, pues bien, correcto todo y tranquilos, porque ya digo, de vez en cuando le dábamos una vuelta, no grabábamos más porque estaba en la misma situación y no es plan de poner una y otra vez la misma imagen, pero que de vez en cuando lo intentaba y ya sabíamos que dentro de poquito tiempo, si todo seguía bien, con normalidad, pues se iba a producir ese nacimiento. Una cosa que podríamos haber mejorado es buscar una rejilla metálica de cuadrados un poquito más pequeños para así evitar que pudieran meter las patitas, ¿no? Pero como íbamos a estar pendientes de todas formas, pues tampoco representaba mayor problema. Aquí ya se puede ver que ya había adelantado un poco más ese trabajo y que era cuestión ya de pocos minutos. Y se hizo esperar, pero aquí está, ya con la rotura totalmente hecha, ya en el exterior la mitad del cuerpo, y el cuarto nacimiento en nuestra pequeña incubadora casera. Aquí está ya fuera de la incubadora y evidentemente en cuanto se pusiera un poquito más fuertecillo, se secara y demás, pues lo pondríamos junto con sus hermanos. Sacamos ya, como veis, los 4 cascarones de los pollitos, ¿no? La prueba de su nacimiento, y aquí en esta pequeña bandeja pues ahí los tenéis ya más sequitos, más espabilados, los 4 pollitos de codorniz de vuelo. Son unos animalitos que en cuanto cogen un poquito más de fuerza, minutos después ya están correteando por la jaula criadora y ya pueden comer y beber perfectamente. Son muy vivos, fijaros, muy bonitos como todos los pollitos de todas las especies, y en fin, toda una experiencia, ya digo, para casa, sobre todo si tenemos pequeños, no por sacar cantidad, sino como experiencia para hacerlo y vivirlo en nuestros hogares. Esta ha sido la construcción paso a paso
de esta mini incubadora casera y por supuesto habéis podido comprobar que también da buenos resultados. Todo esto es aplicable si quieres hacer una incubadora de más capacidad. Ya después, evidentemente, con lo que son los ajustes y la calibración, podremos conseguir también nuestros propios resultados. Toda una experiencia para poder realizarla en casa.